Las 10 personas más ricas de la historia. Jeff Bezos es considerado por muchos como la persona más rica que haya existido en la Tierra. Sin embargo, ha habido muchos multimillonarios e incluso billonarios en el pasado, lo que dificulta estimar la riqueza de alguien que vivió en el siglo XV o que era dueño de un reino. A través de las opiniones de varios expertos, se puede compilar una lista bastante clara de las personas más ricas de todos los tiempos y analizar cómo acumularon y utilizaron su riqueza. A continuación, presentaremos el top 10 de todos los tiempos y veremos cómo obtuvieron y utilizaron su riqueza. Número 10. Guillermo el Conquistador. 230 mil millones. Cuando tienes la palabra conquistador en tu nombre, es probable que acumules una gran cantidad de activos. Guillermo el Conquistador nació alrededor de 1028 y se convirtió en el primer rey normando de Inglaterra. Se estima que su fortuna alcanzó los 230 mil millones, casi el doble que Jeff Bezos. ¿Cómo amasó tal riqueza? Bueno, como su nombre lo indica, conquistó Inglaterra en 1066, una conquista que resultó en la pérdida de aproximadamente 100.000 vidas. Durante su reinado, hizo varias cosas que cambiaron Inglaterra, como la prohibición de la esclavitud y el fomento del francés como lengua común, ya que no hablaba inglés con fluidez. Construyó más de 500 castillos en Inglaterra y Gales, convirtiéndose en uno de los mayores terratenientes de la historia de Inglaterra. Se le conocía por su buena alimentación y su elegante vestimenta, tanto que cuando falleció en 1087, su ropa y joyas fueron inmediatamente saqueadas por sus súbditos, dejándolo desnudo. Número 9. Osman Ali Khan, 236 mil millones. Osman Ali Khan fue uno de los multimillonarios más recientes en nuestra lista. Apareció en la portada de la revista Time en 1937 como la persona más rica. Fue el último gobernante del estado principesco de Hyderabad, en India. Si bien su riqueza era ampliamente conocida, la estimación moderna de los expertos sitúa su fortuna alrededor de 236 mil millones. Sin embargo, el libro Guinness de los Récords Mundiales afirmó que valía 750 mil millones. Desafortunadamente, tendremos que confiar en la opinión de los expertos en este caso. Osman Ali Khan vivió una vida que pocos de nosotros podríamos imaginar. Tenía en su posesión el diamante Jacob, que es el quinto diamante polaco más grande del mundo. Se podría suponer que lo había utilizado en un anillo, collar o exhibido en una caja de vidrio, pero Osman Ali Khan usaba este valioso diamante como un pisapapeles en su oficina. Sin embargo, esa no era la única joya que poseía. También tenía una gran colección de joyas conocida como las joyas Nizam, que se transmitieron de gobernante a gobernante. Esta colección incluía 173 joyas como collares, hebillas, pendientes, brazaletes y el collar Satella, incrustado con 465 perlas en total. Se estima que estas joyas valen 2.000 millones de dólares, solo una fracción de su inmensa riqueza. A pesar de poseer tanta riqueza y vivir en un palacio masivo con 50 vehículos Rolls-Royce y 300 sirvientes, Osman no siempre mostraba su estado financiero. Era conocido por usar el mismo sombrero durante casi toda su vida, comer en un plato de hojalata y tejer sus propios calcetines. Durante su gobierno, introdujo aviones eléctricos y ferrocarriles en el distrito, y también era conocido por donar gran parte de su riqueza a instituciones educativas y religiosas en toda la India. Número 8. Nikolai Romanov, 300 mil millones de dólares. Rusia ha tenido su justa proporción de familias ricas, y los Romanov son quizás los más conocidos. Desafortunadamente para ellos, su riqueza fue una de las razones por las que fueron masacrados. Nikolai Romanov, el último zar de Rusia, se estima que tenía alrededor de 300 mil millones a su nombre. Sin embargo, muchos historiadores modernos lo ven como un líder débil e incompetente. No solo los historiadores sentían así, Nikolai incluso se atribuyó a sí mismo diciendo: «No estoy preparado para ser zar.
Nunca quise ser uno. No sé nada sobre gobernar. A pesar de su incompetencia y falta de interés por ser un gobernante, disfrutó de su botín. Tenía un salario anual de 200.000 rublos, con 20.000 rublos adicionales para gastar en ropa y artículos diversos. Sin embargo, constantemente excedía estos límites de 20.000 rublos, a menudo gastando 100.000 rublos adicionales. Para ponerlo en perspectiva, los trabajadores de fábricas ganaban solo 500 rublos al año, y los generales de alto rango solo ganaban 5.000 rublos. Su dinero para gastos era 40 veces mayor que el salario anual de un trabajador promedio. ¿En qué gastó exactamente todo ese dinero? Nikolai gastaba su dinero en casi cualquier cosa que quisiera. Regularmente gastaba 20.000 rublos en ropa y uniformes militares a medida para sí mismo. Su esposa también participaba en estos derroches de compras y se sabía que gastaba 40.000 rublos en joyas extravagantes. Luego están los eventos en los que Nikolai gastaba su dinero. Su coronación fue la más costosa en la historia de Rusia, con 24 toneladas de plata y vajillas doradas. Contrató a un coro de 1.200 personas para serenar a la pareja. Le encantaba organizar fiestas para su país y para sí mismo, como el 300 aniversario de la dinastía, en el que perdonó todas las deudas civiles y mandó a hacer más de 1.5 millones de medallas de oro, plata y bronce para conmemorar el evento. También se produjeron en masa sellos postales, pañuelos y tazas para celebrar el evento. Básicamente, enviaba a todos los invitados a casa con bolsas de regalos realmente costosas. También era conocido por disfrutar de comidas extravagantes y lujosas. Su cocina era atendida por 55 personas y ofrecía 3 niveles de comidas. Incluso el nivel más sencillo incluía un desayuno de varios platos, un almuerzo de 5 platos y una cena de plato completo. La comida era tan exclusiva que las sobras se servían como exquisiteces en restaurantes locales. Sus viajes a menudo eran viajes de caza, para los cuales traía a 50 miembros de la tripulación para hacer la experiencia lo más lujosa posible. Incluso incluía a pintores que pintaban escenas de caza. Su presupuesto anual para caza era equivalente al salario anual de 3 de cada 100 maestros de escuela. Si eso no es riqueza extravagante, no sé qué es. Número 7. Andrew Carnegie, 309.000 millones. Cuando piensas en las familias adineradas estadounidenses, lo más probable es que los Carnegie vengan a la mente. Andrew Carnegie fue un magnate del acero que pasó de trabajar en una fábrica cambiando carretes de hilo a tener un patrimonio de 309.000 millones. Comenzó su carrera temprana trabajando como mensajero telegráfico. Su arduo trabajo y atención al detalle lo llevaron a convertirse en superintendente de la División Occidental del Ferrocarril de Pensilvania a los 24 años. Sus superiores en el trabajo le enseñaron sobre negocios e influyeron en sus inversiones, lo que lo llevó a invertir mucho dinero en la industria del acero, que comenzó a florecer después de la Guerra Civil. Carnegie dejó el negocio ferroviario y continuó desarrollando varias empresas siderúrgicas. Keystone Bridge Work y la Herrería de la Unión también formaron parte de la compañía siderúrgica Carnegie, la cual vendió a JP Morgan por una asombrosa cifra de 13.000 millones de dólares. Su riqueza era inmensa y ampliamente conocida, pero adoptó un enfoque bastante moderno para utilizarla. Escribió un libro titulado El Evangelio de la Riqueza, en el cual se discute la responsabilidad social de los ricos. Su cita más famosa: "El hombre que muere rico muere deshonrado", también fue puesta en práctica por él. Donó el equivalente a 4.8 mil millones de dólares a organizaciones benéficas y, al morir, la mayoría de su fortuna fue destinada a causas filantrópicas. Dejó una pequeña suma de dinero a su familia y también asignó cantidades considerables para su enfermera, ama de llaves, sirviente de Maine y su mayordomo. Número 6. Jacob Fugger, 400.000 millones de dólares. Jacob Fugger era conocido como Jacob el Rico, y con buena razón. Se estima que tuvo una fortuna de alrededor de 400.000 millones de dólares en el siglo XV.
Los padres de Jacob eran propietarios de un próspero negocio textil con Italia, y cuando Jacob alcanzó la edad adulta, se dedicó a la minería de plata, mercurio, cobre y cinabrio. Tenía talento para invertir y expandió su riqueza en diversas industrias, lo cual le fue muy bien. En cierto momento, incluso prestó dinero al Vaticano, y su fortuna contribuyó a la construcción de varios edificios, incluyendo la Capilla Sixtina. Era conocido por gastar su dinero en lujos, como casas, arte y ropa fina. En un momento de extrema riqueza en Italia, su esposa se benefició enormemente, ya que le compró joyas por un valor de 40.000 florines. Su propia casa tenía 4 pisos de altura y era considerada un edificio renacentista moderno, con fuentes de agua y chimeneas en cada habitación. También fue un generoso benefactor y fundó Fuggerei, el primer programa de vivienda para personas de bajos ingresos en el mundo. En la propiedad hay 52 viviendas que albergan a familias en situaciones difíciles. El alquiler anual simbólico solía ser de una guilder, y los residentes debían rezar por la familia Fugger 3 veces al día. Fuggerei sigue en pie y alberga a residentes hasta el día de hoy, y todavía solo se paga una guilder al año, lo que equivale a unos 88 centavos. No hay información sobre si todavía se requiere orar por la familia. Número 5. John D. Rockefeller, 400.000 millones de dólares. Jeff Bezos puede ser el estadounidense más rico en este momento, pero todavía tiene mucho camino por recorrer para superar al estadounidense más rico de todos los tiempos, John D. Rockefeller. ¿Te suena familiar ese nombre? Rockefeller fue el magnate del petróleo y acumuló una fortuna de aproximadamente 400.000 millones de dólares. Fundó la Standard Oil Company en 1870, la cual experimentó un rápido crecimiento en valor poco después. En un momento dado, la Standard Oil Company controlaba el 90% del petróleo en los Estados Unidos. Su riqueza llegó a representar el 2% de la economía. Con todo su dinero, Rockefeller vivió una vida increíblemente cómoda, siendo dueño de casas en todo Estados Unidos. Lo más notable fue su mansión de 40 habitaciones con vistas a la ciudad de Nueva York. La casa tardó 6 años en completarse y presentaba destacadas colecciones de cerámica china y arte del siglo XX. Pero la mansión Wed House era solo el comienzo. La casa estaba ubicada en una finca conocida como Pocantico Estate, que abarcaba 3.510 acres e incluía 75 casas, 70 caminos, 9 campos de golf completos, piscinas al aire libre y varias canchas de tenis de tamaño completo, una bolera, salas de billar, su propia granja y jardines. Rockefeller no era muy querido por gran parte del público, pero a medida que avanzaba en su juego filantrópico, donaba el 10% de sus ingresos anuales a la caridad. Número 4. Akbar el Grande, 500.000 millones de dólares. Akbar el primero gobernó un vasto imperio en la década de 1500 y tenía una gran fortuna estimada en alrededor de 500.000 millones de dólares, aunque algunas estimaciones dicen que valía aún más. Como descendiente directo de Genghis Khan, tenía en su sangre el deseo de gobernar y conquistar. Trabajó arduamente desde el momento en que ascendió al trono para conquistar la mayor cantidad de territorio posible, triplicando su tamaño al final de su reinado. Conocido como el Imperio Mogol, su dominio se extendió desde India hasta el norte de Afganistán. Era más conocido por su tolerancia religiosa, algo inaudito en esa época. Aunque era musulmán, muchos de sus consejeros más cercanos y líderes de la ciudad eran hindúes. Tomó un papel activo en la unión de las dos religiones y permitió a los individuos la libertad de elegir. También era conocido por ayudar a traducir literatura hindú e incluso tomó un papel activo en la organización de festivales. Poco se sabe acerca de cómo gastó su riqueza, pero se sabe que tenía un gran control sobre su imperio, que representaba el 25% del Producto Interno Bruto Mundial durante muchos años. Su palacio era conocido por tener tallas exquisitas,
pequeñas pinturas y muebles extremadamente raros. Número 3. Augusto César. 4.3 billones de dólares. Aunque Julio César es más conocido, su heredero Augusto César era increíblemente rico. Es el único trillonario confirmado en la historia, poseyendo una quinta parte de la riqueza del Imperio Romano, que representaba el 30% del Producto Interno Bruto Mundial en ese momento. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que su fortuna rondaba los 4.3 billones de dólares. Gran parte de su riqueza provino de herencias. Heredó el 75% de la fortuna de Julio César, aunque nadie sabe exactamente cuánto. Se sabía que Julio había dejado 300 estercios a cada ciudadano romano en su testamento, y en ese momento, 300 estercios valían varios meses de salario. Esto apenas afectó sus finanzas. Además de las herencias, se sabía que las familias ricas entregaban parte de su patrimonio al emperador con la esperanza de obtener seguridad política para sus propios hijos. Durante su reinado próspero de 40 años, duplicó el tamaño del Imperio Romano. Fundó un cuerpo policial, servicios de bomberos, un sistema de mensajería y carreteras que efectivamente modernizaron Roma. Durante su vida, vivió en un palacio ahora conocido como la Casa de Augusto. La Casa de Augusto tenía salas enteras dedicadas al arte, y se decía que los mosaicos de armas cubrían cada piso y que los frescos cubrían cada pared. Una de las últimas cosas que se registraron que dijo fue: «Yo encontré Roma hecha de barro, y la dejo hecha de mármol». Su reinado aseguró un periodo de 200 años de paz y prosperidad en el imperio. Número 2. Emperador Suzong de Song. Muy rico. El finalista para la persona más rica de la historia también es uno de los más misteriosos en nuestra lista. El emperador Suzong de la dinastía Song reinó desde 1067 hasta 1085. Afortunadamente para él, esto fue durante una era próspera de China. China era el principal fabricante de bronce en el mundo, y los agricultores obtuvieron derechos para poseer su propia propiedad. La producción de arroz se disparó y se convirtió en un elemento básico de la economía, convirtiendo a China en una superpotencia comercial. Además, durante este tiempo se inventaron la pólvora, la impresión y las burbujas magnéticas. Fue capaz de crear el primer papel moneda del mundo y también formó la primera armada del mundo. La armada les permitió defender sus rutas comerciales y proteger sus productos. Con todas estas innovaciones, el emperador Shenzhen controlaba el 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Con una economía altamente centralizada, tenía un inmenso control sobre el dinero. Su riqueza ha sido llamada inmensurada por expertos, y aunque se estima que poseía billones de dólares, es difícil fijar una cantidad exacta. Gran parte de su situación financiera se atribuye al hecho de que implementó un sistema de impuestos y recaudación siglos antes que los gobiernos europeos. Sin embargo, a pesar de su riqueza, Shenzhen era conocido por ser justo y se le considera un precursor del sistema de bienestar moderno. Sus políticas mejoraron activamente la situación de los desempleados, los sin hogar y los campesinos. El número 1 en nuestra lista es Mansa Musa, la persona más rica en la historia del mundo. Tal vez nunca hayas oído hablar de él, pero después de esto no lo olvidarás. Mansa Musa controlaba una gran fortuna tan vasta y extravagante que los historiadores modernos ni siquiera pueden comprender cuánto tenía realmente. Cabalgaba a través de África en cebras llevando miles de libras de oro, lo cual era equivalente a una gran cantidad de dinero en esa época. Se convirtió en el gobernante del Imperio de Mali a principios del siglo XIV, cuando su predecesor desapareció mientras buscaba el final del Océano Atlántico. Durante el gobierno de Mansa Musa, Europa estaba luchando con problemas como guerras civiles, hambrunas y la devastadora peste negra. Sin embargo, Malí estaba prosperando. Era el mayor productor de oro y sal del mundo, que eran los dos productos más importantes en ese momento.
Mansa Musa conquistó 24 ciudades y sus distritos circundantes en los primeros años de su gobierno. Sin embargo, el imperio de Mali se mantuvo aislado del resto del mundo. Incluso en Egipto y en el Medio Oriente se sabía muy poco de él. Pero todo eso cambió cuando Mansa Musa emprendió su viaje a la Meca como musulmán. La peregrinación era una parte importante de su religión, pero cuando tienes ese tipo de dinero, no es difícil realizarla. Su viaje a la Meca cubrió 4.000 millas, y no lo hizo solo. Llevó consigo decenas de miles de soldados y esclavos. Y anuncia a cada persona que vestía seda persa y llevaba bastones de oro, transportados por camellos y caballos cargados con cientos de libras de oro. Había al menos 80 camellos transportando entre 50 y 300 libras cada uno. Mientras viajaba por África, era un espectáculo que todos querían presenciar. A menudo pasaba frívolamente por las ciudades e incluso regalaba oro durante las audiencias. Cuando se acercaba a El Cairo, el sultán Al-Nasir le ordenó visitar su palacio, pero Mansa Musa inicialmente se negó. Sin embargo, finalmente accedió a la insistencia constante y fue recibido en el palacio del sultán. Durante su tiempo en El Cairo, se produjo un episodio tenso cuando Mansa Musa se negó a besar la enfermedad en los pies del sultán, lo cual era un gesto común de respeto en ese momento. Finalmente, cedió y se le ofreció alojamiento para pasar la noche. Su visita a El Cairo se convirtió en un evento inolvidable, ya que las calles estaban cubiertas de oro y la gente disfrutaba de la fortuna que él les había dado. Sin embargo, desafortunadamente, la distribución de su fortuna se convirtió en un problema, ya que sus regalos depreciaron el valor del oro. Tomaría 12 años para que las ciudades de El Cairo, Medina y la Meca se recuperaran financieramente. Durante su largo viaje a la Meca, se dice que financió la construcción de una mezquita que se estaba construyendo todos los viernes. Al llegar a la Meca, se dedicó a su religión y estudios durante varios días. A su regreso a casa, se enfocó en la construcción de palacios, mezquitas y universidades en todo su imperio. Creó la Madrasa Sankore como un destacado centro de estudios y universidad. La universidad albergaba 1.000.000 de manuscritos, rivalizando incluso con la Biblioteca de Alejandría. Desafortunadamente, poco después de Mansa Musa, el imperio de Mali comenzó a debilitarse. La constante guerra civil debilitó al país y su capacidad para comerciar. En el siglo XVII, Mali fue invadido por ciudades europeas que explotaron sus recursos. El resto es historia. Y ahí lo tienes, a las 10 personas más ricas de la historia. Si esto te pareció interesante, déjanos un comentario con tu opinión. Y antes de irte, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita.